¿Cómo cuántas veces me equivoqué? Más o menos. Ya les estoy aprendiendo a ustedes. Sí, siempre les entiendo, nomás que me hago que no entiendo. Miren, esta fiesta de la dormición de la Virgen María o de la Asunción es una fiesta para hablar horas. Por eso a los que están viendo YouTube, al terminar les voy a dejar un video que se llama Los últimos días de la Virgen María. Hay que entender una cosa antes de empezar a hablar de esta fiesta. ¿Ustedes sí son católicos? ¿Sí? ¿No se los coló aquí alguno que no es muy católico? ¿Sí son católicos? Sí son, ¿verdad? Muy bien. Bueno, quiero decirles a todos ustedes, la Iglesia Católica tiene dos fuentes de revelación. Escúchenme muy bien. Dos fuentes de revelación. Esto lo he dicho muchas veces, pero es necesario repetirlo. La Iglesia Católica tiene como primer fuente de revelación la Biblia. Lo que está en la Biblia es revelado por Dios. Es indiscutible e indudable que Dios lo reveló y Dios nos lo transmitió hasta nuestros días. Gracias a quien llegó la Biblia hasta nuestros días. ¿Quién la custodió? ¿Quién la cuidó? ¿Quién la escribió? ¿Llegó solita la Biblia? No. ¿Quién la custodió para que pudiera llegar la Biblia hasta el 2023? La gente. ¿Cuál gente? La Iglesia Católica. No se les olvide a ustedes eso. El Antiguo Testamento fue escrito por el pueblo de Israel, por Moisés, por Josué, por Isaías, por Jeremías, por Sofonías, por Oseas, por Abdías, por Nahum, por etcétera, etcétera. Pero hablemos del Nuevo Testamento. ¿Quién escribió el Nuevo Testamento? Vamos a ver los nombres de los libros. Porque a veces nos brincamos estas cosas tan sencillas, pero tan importantes. Evangelio según San Mateo, San Lucas, San Juan, San Marcos, Hechos de los Apóstoles, escrito por San Lucas. 15 cartas de San Pablo, 8 de ellas escritas por puño y letra de San Pablo y las otras 7 por sus discípulos. 3 cartas de San Juan Evangelista, una carta de Judas, una carta de Santiago, 2 cartas de San Pedro, primera y segunda, y el libro del Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan. Claro que la Biblia la escribió Dios. Estas personas fueron simplemente los instrumentos de Dios. ¿Quién custodió la Biblia? Aquellos libritos que aquellos hombres sencillos como Mateo, como Juan, como Marcos, escribieron con tinta, con una pluma de un guajolote, de un pato o de un cisne, porque no había plumas, como ahorita. De ahí viene el nombre de pluma. Las plumas que usamos, pues realmente recuerdan aquellas plumas que sí eran plumas. Estas que tenemos no son plumas, aunque les decimos plumas. Esa pluma de ganso que compró San Juan, esa tinta tan cara y ese papel que venía de Egipto y de Turquía, donde aquel hombre se puso a escribir, inspirado por Dios, en un rollo que se custodió y se guardó, y que tiempo después el Papa Dámaso manda a Jerónimo a que traduzca la Biblia del griego y del hebreo al latín. En los años 300. Y después, la Iglesia Católica, con los papas, custodia la Biblia, hasta que hubo un primo de nosotros que se llamó Lutero, que fundó los protestantes, y que era sacerdote, por cierto, imagínense nomás. Y se descontroló todo. Ahora todos usan la Biblia como si fuera algo que ellos consiguieron o que ellos tuvieron. Cuando un hermano separado utiliza la Biblia, en el fondo nos está diciendo, estoy utilizando la Biblia, que la Iglesia Católica custodió y que la Iglesia Católica cuidó para que llegara a mis manos. ¿O no es así? Claro, así es, nomás que pues no lo quieren entender, se enojan, se ofenden y avientan brincos y gritos y sombrerazos. ¿Qué dice la Biblia sobre la Asunción de la Virgen María? ¿Saben qué dice? Casi nada. Casi nada. Entonces, ¿de dónde sabemos que la Virgen no murió, sino que se quedó dormida? ¿De dónde sabemos que la Virgen se quedó dormida, pero no se corrompió en el sepulcro y fue llevada al cielo por los ángeles? Si alguien me dice, enséñame en la Biblia en dónde dice eso, la verdad es que no está eso ahí. Tal cual, no. Pero aquí viene la segunda fuente de la revelación de la Iglesia Católica. ¿Cuál es la segunda fuente? ¿Alguien me la puede decir? ¿Fuerte? La sagrada tradición de la Iglesia.
¿Y qué es la Sagrada Tradición? ¿Hay un libro donde aparezca la Sagrada Tradición? Hay muchos libros. Hay un libro que se llama el Décinger, por si lo quieren comprar, donde aparecen muchos fragmentos antiguos de diferentes libros de los sucesores de los apóstoles. Fíjense, los sucesores de los apóstoles que no están en la Biblia, pero que nos hablan de cómo vivían los primeros cristianos. Por lo tanto, la Sagrada Tradición como tal, no existe un libro. ¿Por qué? Si fuera tradición, no estaría en un libro. Ustedes aquí en Acatlán, ¿cuántas cosas hacen porque sus antepasados las hacían? ¿Cuántas? Muchas, díganmelo. Muchas cosas hacen en Acatlán que no está en ningún libro. Y si yo les pregunto, hey, ¿por qué te vistes así? ¿Por qué andas así? ¿Por qué subes al cerro? ¿Por qué haces estas oraciones? Me van a decir, es que mi abuelo me enseñó, es que la tradición de mi pueblo me dice esto. Porque los pueblos viven de los libros, pero viven de las tradiciones. ¿O no es así, señores? Y las tradiciones son igual de sagradas para ustedes. La Iglesia Católica tiene la Biblia y tiene la Sagrada Tradición. Y la Sagrada Tradición dice que la Virgen María, fíjense lo que dice la Sagrada Tradición sobre la Biblia. Dice que María más o menos vivió 14 años más después de que murió Jesús. Más o menos 14 años más. Y cuando llegó a los años 14, después de que murió Cristo y resucitó, la Virgen María se quedó dormida. Los apóstoles y muchas personas fueron a verla y fueron a velarla, como ustedes aquí lo hicieron ayer en la noche. Como en muchos lugares, la gente hoy vela a la Virgen María. Muchos de ustedes velan y no saben ni por qué velan, por esto que les estoy diciendo, por la tradición antigua de la iglesia, porque alguien les dijo, a la Virgen la tenemos que velar, a la Virgen la tienen que acostar en una camita y rodearla de flores, como la tienen ahí atrás, ¿no? ¿Quién les enseñó? ¿En qué libro está eso? ¿En qué libro está eso? En ninguno. Ustedes lo hacen porque lo hacían sus antepasados. ¿Y sus antepasados por qué lo hicieron? Porque desde hace miles de años los católicos lo hacen el 15 de agosto o en las vísperas del 15 de agosto. María Santísima, algunos dicen que murió, otros dicen que se quedó dormida. Eso no es importante. Si la Virgen murió o se quedó dormida, no hay problema, como Dios lo haya querido y como haya sido. Lo que sí debemos de entender es que María fue sepultada. Escúchenme muy bien. Fue sepultada, según la historia. Pero después de un tiempo, fueron a ver el sepulcro y cuando abrieron el ataúd, solo encontraron rosas y flores. No estaba ningún cuerpo. Y eso habla de que María fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Quiero fijarme en la primera lectura y en la segunda lectura, que nos hablan un poquito de esto. ¿De quién habla la primera lectura? Habla de una mujer que está en el templo del cielo. Dice que apareció entonces en el cielo una mujer prodigiosa envuelta por el sol, con una luna bajo sus pies y con una corona de 12 estrellas en la cabeza. ¿Han oído ustedes de la advocación de la Virgen del Apocalipsis? ¿Han oído o no han oído? Yo creo que sí. Ella es la Virgen del Apocalipsis. Y el Apocalipsis dice que se abrió el cielo y en el cielo estaba el arca de la alianza y una mujer parada sobre una luna, rodeada de 12 estrellas que representan a los 12 apóstoles que estuvieron cuando ella durmió o cuando ella murió. Rodeada del sol. Les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué ustedes creen que los aztecas, cuando la Virgen de Guadalupe se le apareció al indígena Juan Diego, la quisieron tanto? Algo que les llamó mucho la atención de la Virgen de Guadalupe es, hay gente que dice que la Virgen de Guadalupe tiene muchos rayos alrededor. Están mal. La Virgen no tiene rayos. Lo que tiene la Virgen es que está delante de ¿quién? ¿Adelante de quién? Del sol. Y por eso esos rayos que tiene nuestra madre alrededor no son rayos de ella, es ella que está enfrente del sol. Para los aztecas, ¿quién era el dios más importante en su cosmología? El sol. Y si una mujer está parada adelante del dios sol, entonces esta mujer Tonantzin es importante, es grande, es su madre. Por eso los mexicanos nativos la aceptaron con todo su corazón. Porque la Virgen de Guadalupe tiene mucho de la Virgen del Apocalipsis. Parada sobre una luna, con el resplandor del sol. Esta Virgen del Apocalipsis
se parece mucho a la Virgen de Guadalupe. Solo le falta estar pisando el dragón, que no aparece en la aparición de la Virgen. Pero hay otras vírgenes que sí. Muchos especialistas dicen que esta mujer que aparece en el Apocalipsis, ¿en dónde está? En el cielo. ¿Qué mujer puede estar en el cielo? La Virgen María. ¿O cuál otra les gusta? ¿Cuál otra? ¿Quién? ¿Su tía? ¿La que se dormía en misa todos los días? ¿Eh? ¿Cuál otra señora podría estar allá? Así. ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? Sí. ¿Quién escribió el libro del Apocalipsis? A ver, recuérdenme quién, porque ya se me olvidó. Juan, el evangelista Juan. ¿Con quién se fue a vivir la Virgen María cuando Jesús a los pies de la cruz le dijo, hijo, ahí está tu madre? ¿Quién se llevó a vivir a la Virgen María? ¿Quién? Juan. Por lo tanto, si Juan habla de que vio que se abrió el cielo y había un arca de la alianza y ahí estaba una señora vestida de sol sobre una luna con 12 estrellas, pisando un dragón de ¿cuántas cabezas? No me acuerdo si 7, 11, no me acuerdo ahorita. Muchas cabezas, un dragón horrible, el diablo, y la Virgen María venciendo. Esa es una prueba de que María está en el cielo. Y la otra prueba es lo siguiente. ¿Sabían todos ustedes que todos vamos a resucitar? ¿Sí sabían eso? Eso debe darnos mucho gusto. Todos los bautizados vamos a resucitar. No más que unos poquitos para el cielo, puños al purgatorio y uno que otro bruto al infierno. O bruta. Prepárese, señora. Usted tiene cara de que ya se va a ir al infierno, ¿eh? Con esas cochinadas que anda haciendo, con esa boca que tiene. Usted, viejo rabo verde, también, prepárese, porque usted tiene cara de que al infierno partirá. ¿Mm? Todos vamos a resucitar. Todos. Pero resucitar no quiere decir ir al cielo. Eso es muy distinto. Ir al cielo es la justificación que merecen tus actos y que merece tu propia vida. Pero vamos a ver lo que dice la segunda lectura de la carta de San Pablo a los Corintios, que es maravillosa. Fíjense lo que dice la segunda lectura. Vamos a verla. ¿No se han aburrido o ya le paro? Está bien interesante el tema de la Asunción de la Virgen. A ver, ¿qué quiere decir cuando nosotros celebramos la Asunción de María Santísima? Quiere decir que María, lo único que pasó con ella es que se nos adelantó. Con María se adelantó el proceso. Porque María es una mujer, sí, pero no es cualquier mujer. Todos ustedes un día van a resucitar. Yo espero que ustedes lleguen al cielo porque yo de purgatorio no paso. Ustedes sí, porque son buenos. Ustedes sí. Hay señoras que me dicen que ellas ya tienen el boleto para ir al cielo. Bueno, pues ojalá. Yo no, yo le tiro al purgatorio porque mis pecados son grandes. No sé los de ustedes cómo anden sus pecados. Yo le tiro al purgatorio. Fíjense lo que dice San Pablo. Qué sabio San Pablo. Dice, hermanos, dice, Cristo resucitó y resucitó como la primicia de todos los muertos. O sea, ¿qué es la primicia? Lo primero, el primero de todos los muertos. Porque si por un hombre vino la muerte, dice, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. Y aquí viene lo interesante, dice, así como Adán, todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida, dice. Todos volveremos a la vida. Todos resucitaremos. ¿No les da gusto que sus huesitos se vayan a parar cuando... Bueno, no se van a parar los huesos, se va a parar el espíritu de ustedes, nomás para que me entiendan. Ahí donde estén enterraditos, allí están los muertos en el sueño eterno. O sea, los muertos no están muertos, están dormidos para esta vida, esperando la resurrección de los muertos. Acuérdense lo que dicen todos los domingos. Creo en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Amén. Creo en la resurrección de los muertos. Todos los muertos se van a parar. Sin vergüenza, chaparros, panzones, guapos, feos, güeras, morenas, chaparras, enanas. Todos se van a parar. Sus espíritus. Porque nuestro cuerpo se va a corromper. Pero todos, por eso dice, todos volverán a la vida, pero aquí viene lo interesante. Pero dice, pero cada uno en su orden. Primero Cristo, como primicia. Después, a la hora de su advenimiento, los que son de Cristo. María, ¿merece esperar la resurrección de nosotros, los pecadores? ¿Por qué se nos adelantó la Virgen si ella era una mujer, no Dios? Porque Dios la hizo sin pecado original. Porque Dios la hizo la bendita ¿entre qué? Entre todas las mujeres. Porque Dios la hizo inmaculada. Porque Dios la hizo limpia, sin mancha.
Porque en el vientre de María estuvo Jesús, el Salvador. Porque María amamantó a Jesús, como cualquier niño. Esa mujer, llamada María, a quien tanto queremos los católicos, no pudo esperar la resurrección común de todos nosotros en la segunda venida de Jesús. María se adelantó y resucitó en cuerpo y alma y fue llevada al cielo. Viva. Aunque algunos dicen que murió, pero la iglesia cree y asegura que viva, dormida, subió al cielo. Bien lo dice el Magnificat que escuchamos hoy en el Evangelio. Ustedes se saben, el Magnificat, ayúdenme a decirlo, que lo dijo María: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de gozo con Dios mi Salvador. Pero me quiero fijar en una frase, dice, porque el poderoso ha hecho ¿qué? Ha hecho obras grandes en mí, el que todo lo puede. Su obra es grande. ¿No pudo Jesús resucitar a su madre? ¿No pudo Jesús llevarse a su madre? Si Jesús resucitó a Lázaro, que era su amigo, si Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín, ¿no pudo haber resucitado a su madre y no se la pudo haber llevado? Claro que sí, y así fue. Tenemos una madre en el cielo que nos quiere y que nos ama. Démosle gracias a María por haberle dicho sí a Dios. Démosle gracias a María porque tenemos en ella una gran intercesora, nuestra Madre, Nuestra Señora. Que Dios bendiga a nuestra Madre, que nos cuida, y que cada día más gente le deje de faltar el respeto a ella, que tanto la amamos y la queremos. Le puedo seguir, es un tema sasazo este. Pero terminando la misa, sigue un tema. Y miren, ya está lloviendo, gracias a Dios. La Virgen dijo: ahí va el agua porque estoy contenta. Le apretó una nube la Virgen en el cielo y dijo que les llueva a estos que están en misa. Y Jesús, ni modo que le diga que no a su mamá. No le puede decir que no a su mamá.